Ya mismo lo saludamos al intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yarlora, porque tenemos que hablar muchos temas con él. Así que bueno, intendente, muchas gracias por recibirnos en este primer programa de Córdoba Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, un gusto saludarlo, Joel, Flavia, a todo el equipo. Mucha suerte en este nuevo emprendimiento y que la verdad felicitarlos porque me parece muy importante lo que están haciendo. Esto de vincular las realidades de distintas ciudades. Ustedes saben que yo fui intendente de una ciudad del interior. No sé si salen en San Francisco. Sí, sale en San ahora Francisco. No. Llegamos a San Francisco. Así que allí lo están viendo también, intendente. Bueno, y yo siempre trataba de ir viendo las realidades de lo que pasaba en otras ciudades también en Córdoba. De hecho, lo sigo haciendo ahora también de lo que está sucediendo en Argentina y en el mundo, cómo van trabajando distintas políticas, ¿no? Y así que me parece que enriquece mucho al debate eso de ir viendo lo que está pasando. Y bueno, así que desearle suerte y me parece muy importante el programa, felicitar a la producción, a la dirección por esta idea que nos une, que nos vincula y que nos permite estar en contacto con todos los cordobeses. Bueno, intendente, para comenzar a hacerle las primeras preguntas en relación al gran desafío que ha tenido la gestión, que es una de las pocas, para no decir la única, que ha llevado este gran desafío de negociación con los sindicatos de Córdoba. Esto me refiero a UTA, me refiero a su OEM. ¿Qué mensaje queda para los cordobeses que muchas veces lamentablemente se han sentido rehenes de estos gremios? Bueno, yo los llamo acuerdos colaborativos. Nosotros cuando ingresamos al municipio nos tocó un municipio totalmente fundido, con una ciudad con una bajísima inversión y por supuesto muchísima deuda. Así que la primera etapa fue de un reposicionamiento en lo que tiene que ver en materia de ingresos. En Córdoba la presión tributaria estaba más centrada en los que menos tienen y subsidiaban a los que más tenían. Eso fue una gran discusión que dimos en diciembre, que por ejemplo al cambiar esto produjo que las pymes o los que menos tienen menos paguen, y nuestra presión tributaria la fuimos cargando sobre el sector financiero principalmente. A la vez, bueno, en diciembre hasta hubo un día, una semana donde tuvimos 3 paros al mismo tiempo. Tuvimos con 3 gremios que tienen mucha relación con el municipio, como es la UTA de transporte, como es la basura del Surba y como son los municipales del SUEM. Y había que sí o sí, a esta reforma que hicimos en diciembre, a un municipio que está totalmente fundido, encarar acuerdos colaborativos en donde todos pongamos algo para recuperar al municipio como factor de desarrollo y producción. Y esto fue lo que ustedes fueron viendo en todo este tiempo, ¿no? Que bueno, con situaciones tensas, jornadas muy difíciles, pero logramos hacer 3 acuerdos históricos que hoy nos permiten tener un municipio que pueda tener un rol de mucha más fortaleza para ayudar a los vecinos de Córdoba. Por ejemplo, yo diría, para dar un caso, el acuerdo con el transporte. El transporte sigue de paro, en virtud a que la nación subsidia a Capital y a AMBA y no manda los mismos subsidios al interior, con lo cual está de paro todo el transporte en el interior de Argentina. Y nosotros hemos podido hacer volver los colectivos, justamente porque la UTA, y a lo cual le agradezco a todos los choferes, han restringido parte de su salario, los empresarios han restringido parte también de su ganancia y su capitalización, y nosotros hemos inyectado 60 millones de pesos de subsidio complementario, y eso permite que hoy los colectivos de Córdoba funcionen sin aumentar la tarifa, cuidando a los que menos tienen, porque los que menos tienen son los que se movilizan en transporte. Y hoy acaba de salir un refuerzo, y para lo cual sé que tuviste una tremenda situación en lo que tiene que ver un hecho delictivo lamentable, que espero que también los culpables paguen con el peso de la ley. Pero hemos logrado que hoy pusiéramos un recorrido de refuerzo. Además, todas las negociaciones que hemos hecho, que a veces no tienen tanta trascendencia, porque bueno, no son paros, no se dan esas situaciones, pero son situaciones muy duras, como son las negociaciones que hemos hecho con todos los acreedores del municipio, o la mayoría. La impresión, también tuvimos que salir a emitir bonos, donde la segunda colocación fue muy exitosa por arriba del promedio, y ahora estamos también, es el único municipio
lamentablemente, digo, tiene deuda externa, tenemos deuda en dólares. El único municipio, cuando ustedes escuchan hablar que el gobierno nacional está viendo cómo refinancia su deuda, escuchan hablar a las provincias también en ese sentido, bueno, y no escuchan hablar a los municipios. Bueno, el municipio de Córdoba tiene deuda en dólares, así que estamos ya contratando agentes financieros para que nos permitan renegociar la misma. Es una deuda muy importante de más de 150 millones de dólares. Intendente, mi inquietud tiene que ver, sí, con respecto a los subsidios que mencionaba, que es una de las primeras críticas o reclamos que hizo cuando le tocó asumir el mandato, si esta ampliación del presupuesto con respecto a subsidios de transporte para las provincias que ha hecho la Nación, si alcanza en algo, mejora en algo la situación o está lejos de solucionarse. No, es peor que antes. Peor. Es menos que antes. A ver, es una buena noticia, pero en un momento hasta iba a ser peor, porque le hicieron una ampliación de subsidio a AMBA. Cuando digo AMBA, para que todos nos entendamos, es Capital Federal y parte de Provincia de Buenos Aires, y a nosotros nos mandaban a discutir con los gobernadores los ATP financieros, o sea, nos mandaban a pedir crédito. Eso nos llevó también a elevar la voz, y de esa manera lo que logramos es que nos incorporen más subsidios, pero estos 9.000 y pico de millones no alcanzan ni siquiera a la masa de subsidios que hoy tenemos, con lo cual seguramente antes de fin de año nos van a ver de nuevo teniendo que pelear por la llegada de más subsidios, porque no va a alcanzar hasta fin de año los subsidios que envían. Y con estos subsidios que envían tenemos que hacer un esfuerzo todos, porque ¿qué pasa con lo que es injusto? Que en el interior, para que funcione el transporte y tengamos este pasaje, que a la vez es el doble de lo que paga un vecino de la capital, tenemos que el trabajador tiene que cobrar menos de su salario, el empresario no tiene flujo para renovar unidades, y nosotros tenemos que poner 60 millones de pesos extra, cuando en Capital Federal no pone un peso. Entonces, es algo increíble, y bueno, es una promesa que se había hecho, que iba a ser un sistema más federal, y por supuesto que quedó en el olvido. Así que, más allá a veces de las situaciones, nosotros que defendemos el interior del interior, vamos a estar alzando nuestra voz, porque no lo alzamos por Córdoba, lo alzamos por todo el interior, y Córdoba tiene esa potencia necesaria para que cuando uno alza la voz, sea escuchado en Buenos Aires. Intendente, usted recién mencionaba la situación de la deuda en dólares que tiene nuestra ciudad, y en este sentido preguntarle ¿cuánto tiempo cree que llevará poder salir de esta emergencia económica en la que estamos situados los cordobeses? No, mucho tiempo, porque la deuda, el ingreso eran 30.000 millones de pesos. Nuestro objetivo central es hacer que la deuda en nuestra negociación sea una deuda que la podamos acomodar con nuestro flujo de ingresos y nos permita que el municipio no quiebre. Si no, el municipio ya a esta altura estaría quebrado. Y cuando uno quiebra el municipio, bueno, no tendría ninguna posibilidad, no solo como vieron ustedes en el transporte, no solo como ven ustedes en muchas obras que venimos haciendo, cómo se viene ampliando los espacios. Ahí veo imagen del municipio. Al lado del municipio, para los que son del interior, está la primer supermanzana de Córdoba y una de las primeras del país y de Latinoamérica, que es un espacio tomado con un nuevo concepto de movilidad. Estamos limpiando todo el río, digamos, acondicionándolo. El río, ustedes saben que los cordobeses no usaban el río, y no lo usaban porque se habían olvidado. El río siempre esperó a los cordobeses, pero para eso tenía que estar limpio, pintado, arreglado, bueno, y con muchas otras obras que vamos a ir anunciando para ponerlo en condiciones, ¿no? Y ya vemos que los fines de semana la gente va al río. Entonces, lo importante con la deuda, para contestarte, Flavia, es que lo importante es reordenarla para poder que la deuda sea en el tiempo un flujo con posibilidad de pago. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. Pagarla todas juntas es imposible, Córdoba no tiene los recursos, y quererla pagar todas juntas también sería una locura total, porque haría que la ciudad no pueda comprar ni un escabadiente. Esa es la situación que nos dejaron. Claro. Le pregunto puntualmente por las diferentes disposiciones que se han tomado y que tienen que ver con el tránsito, las supermanzanas. Bueno, quizás uno es un poco escéptico, porque uno dice, y esas calles donde circulaban autos, ¿dónde van a entrar el resto de los autos? ¿Cuál es el gran proyecto y cuáles son las posibilidades de que, efectivamente tenga éxito esto? Cuando comencemos a circular absolutamente todos, cuando no haya ni la más mínima cuarentena, por así decirlo.
No, es que hay que entender que nosotros venimos con un movimiento urbanístico totalmente distinto a lo que ocurrió en el pasado. Para entender lo que estamos haciendo nosotros hay que entender los Países Bajos, hay que entender Barcelona, hay que entender lo que está pasando en Madrid. Estamos en un movimiento urbanístico, ambiental, de desarrollo, donde nosotros privilegiamos a la persona y no los autos. Así que es mucho más profundo de lo que muchos están relatando, y sabemos que todo cambio, toda idea nueva, sufre críticas. Y bueno, estamos dispuestos a afrontar las críticas porque es un cambio paradigmático. O sea, no nos puede entender aquel que privilegia el auto sobre la gente. Está en otro modelo, está en otra frecuencia, así que nosotros le vamos a explicar los beneficios. Como ustedes verán acá los beneficios, si quieren vengan a ver cómo la gente, que tarda meses, tarda 1, 2 a 3 meses a apropiarse del espacio público, o la recuperación del río, o los nuevos espacios, o la extensión de bicisenda, o lo que hicimos con tomar la decisión de cerrar el zoológico que atrasa Córdoba, o el Instituto de Protección Ambiental que ya va a venir. A ver, estamos inmersos en un nuevo movimiento global de ciudades, a lo cual para mí el auto atrasa. Tenemos que dar continuidad. Estamos en el medio de una pandemia donde hay determinadas acciones que las aplicamos por la pandemia. Como por ejemplo liberar el estacionamiento para que uno pueda llegar en auto y estacionar en el micro y macro centro. Eso olvídense que después de la pandemia no pasa más. O sea, o en el medio, cuando ya veamos, no va a existir. El centro tiene que tener una calidad distinta, y es la zona más densificada, y estamos trabajando justamente para que vuelva Córdoba a estar en lo más granado de las ciudades del mundo en este concepto. O sea, por eso cada vez que me hacen esta pregunta le digo, lean los parámetros anteriores y pónganse a leer lo que pasa en el mundo. Intendentes veníamos muy atrasados a esos conceptos, y bueno, cuando uno viene atrasado tiene que caminar más rápido. Es parte, intendente, y eso es lo que estamos haciendo. La pandemia no nos va a detener en la aplicación de estas nuevas ideas. Es parte de la resistencia al cambio, y que luego, una vez que el cordobés la incorpora, se apropia y realmente también las comienza a disfrutar. Así que bueno, muchísimas gracias también por brindar su voz en este primer programa de Córdoba Noticias. Bueno, Flavia, gracias. Chicos, felicitarlos, y bueno, agradecerle a toda la producción. Estos programas son muy necesarios para compartir políticas de Estado y para escuchar también, porque hay muy buenas ideas en el interior y en todos lados, y uno tiene que estar siempre atento para aplicarlas. Así que felicitaciones, espero que tengan mucha suerte, son muy buena gente, son muy buenos periodistas, así que el producto que va a estar dando vuelta en Córdoba es de alta calidad. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias.